Buenos días. Hoy, miércoles 28 de julio del 2021, vamos a dar inicio una vez más a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Bienvenidos todos. En esta oportunidad vamos a ceder este foro al Servicio de Medicina Interna en su sección de gastroenterología a través del doctor Yamil Wakuja Salmón, quien nos va a hablar de un tema muy importante relacionado con la hepatitis C, un descubrimiento del siglo XX. Doctor Yamil Wakuja, lo escuchamos. Buenos días, yo soy el doctor Yamil Wakuja del Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Soy parte del Servicio de Medicina Interna, soy gastroenterólogo y miembro de la clínica de hepatitis. El día de hoy tengo el gusto de presentarles, a propósito del Día Mundial de la Hepatitis, el tema que es hepatitis C, descubrimiento del siglo XX. Yo así lo nombré porque en los siguientes minutos la idea es que yo les muestre un poco de cómo ha ido la evolución desde el descubrimiento de este virus a que el día de hoy afortunadamente tenemos una cura, y cuáles son todos los avances tan importantes que hemos tenido respecto a esta enfermedad. Entonces, la agenda del día de hoy, como les decía, será ver brevemente la historia, generalidades y puntos claves muy contundentes de la importancia de esta enfermedad, datos epidemiológicos tanto mundiales como de nuestro país, hablar de los factores de riesgo, que es muy importante para que todos sepamos quiénes estamos en probabilidades o posibilidades de tener esta infección, cómo se lleva a cabo el diagnóstico, cuál es la evolución natural de la enfermedad. Hablaré brevemente del tratamiento, porque no es la idea de la plática, y al final me gustaría darle unas conclusiones y mensajes para llevar a casa. Entonces empezamos de lleno hablando que el día de hoy, 28 de julio, es el día que se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis. ¿Okay? Entonces empezamos con este mensaje que es muy importante, que la hepatitis no puede esperar. Hay que hacer las pruebas y recibir tratamiento. Eso es algo que estaré repitiendo durante toda la sesión. ¿Cómo empezó esto? Si se fijan, esta publicación es de 1975. A partir de 1960, con el descubrimiento del virus de hepatitis B, hubo algunos casos de pacientes que tenían síntomas y asociaciones con hepatitis, claramente vinculadas con transfusiones sanguíneas, pero que en ese entonces pues, no se diagnosticaban porque no se conocía el virus. Entonces se denominó que tenían características de virus B, pero no eran virus B y tampoco virus A. Entonces, en ese momento ya se sabía que existía una clara asociación entre transfusión sanguínea y desarrollo de hepatitis, que más adelante se vio que era una hepatitis crónica, y en ese tiempo se definió como hepatitis viral no A y no B. Les quiero hablar de este tema porque precisamente el año pasado el descubrimiento de la hepatitis C, y hablaré un poquito más adelante, los doctores que tuvieron que ver con este hallazgo fueron acreedores al Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Entonces es muy importante hablar al respecto, porque una enfermedad que hasta hace poco no se conocía, se descubrió el virus en 1989, hoy día ya incluso se puede curar. Aquí está el doctor Alter, el doctor Houghton y el doctor Rice, fueron los acreedores a este premio, que es el mayor al que podemos acceder en la medicina, por el descubrimiento del virus de hepatitis C. Cada uno tuvo su participación en esto. Primero el doctor Alter, que trabajaba en centros de transfusión sanguínea, fue de los primeros que logró identificar que había una asociación entre transfusión y el desarrollo de una hepatitis. El doctor Houghton fue, junto con su equipo, quien determinó y acuñó ya el diagnóstico de hepatitis C en 1989, y cabe mencionar que es uno de los médicos que actualmente se encuentra con mucho trabajo para que en un futuro se logre tener una vacuna. Y el doctor Rice fue el primero que ya al final determinó ya con esta situación que existió una asociación clara entre la infección por hepatitis y el desarrollo de hepatitis crónica. Aquí Michael Houghton es un tema interesante. Él describe cómo empezó desde algo solo observar, ver pacientes que tenían
hepatitis que tenían que ver con transfusión sanguínea por los estudios del Dr. Rice y cómo se fue haciendo toda una mecánica para lograr determinar el virus y ya como lo conocemos ahora, virus de hepatitis C. Lo repetiré otra vez, a partir de 1989, entonces se dan cuenta, hasta hace no muchos años ni siquiera se conocía el virus y que hoy ya podamos tratarlo y curarlo es un avance tan importante que les hizo acreedores a este emblema. Entonces, sin más preámbulos, les hablaré un poquito del virus y por qué es importante hablar de esto. Las hepatitis virales no cabe duda que son un problema de salud pública, no solo el virus C, sino hepatitis B y otras. Y es equiparable a otras enfermedades infecciosas ya muy conocidas por todos, como el VIH, tuberculosis y paludismo. ¿Qué sucede? Que a pesar de la enorme carga que esto supone para todos los sistemas de salud a nivel mundial, hasta hace poco de verdad la hepatitis pasa desapercibida y no se considera una prioridad sanitaria. Actualmente ya contamos, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, con programas diseñados específicamente para su atención e incluso eliminación. Les hablaré un poquito de cuáles son las metas de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, a las cuales México estamos subidos al barco para poner nuestro granito de arena y lograr esto. La meta está cifrada para el 2030, entonces estamos hablando de 9 años y hablaré un poquito al respecto. Vean, esta gráfica es muy interesante porque aquí podemos observar cómo todas estas infecciones que yo les comentaba van a la baja, de los 2000 al 2015, y la única que va hacia arriba en el número de muertes son las hepatitis. Vean esta gráfica que les voy a poner a continuación, es todavía más clara de lo que va a suceder incluso en 20 años. Esto se publicó el 2019 en el New England Journal of Medicine y vean cuáles son las proyecciones para el 2040. La tuberculosis va para abajo, VIH va para abajo, malaria va para abajo, pero las muertes por infecciones crónicas por virus B y virus C van a ir hacia la alza. Entonces, eso recae en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues diagnosticar, tratar y en la medida de lo posible curar. Vean, esto se publica en la OPS. De todos los pacientes, hablemos solo de América Latina y el Caribe, que tienen hepatitis, muy pocas personas acceden a los tratamientos y les hablaré un poquito al respecto. Les decía al principio, tenemos tratamientos muy buenos, muy efectivos, pero el problema aquí es el acceso. Vean, de 4 millones de personas que viven con hepatitis C, solo el 1% recibe estos tratamientos. De 2 millones de personas que viven con virus B, solamente el 3% reciben un tratamiento. Entonces, este es un área de oportunidad. Tenemos que hacer algo para que esto cambie. Estamos frente a una epidemia oculta, sin duda. ¿Por qué? Esta enfermedad desafortunadamente es asintomática hasta que aparecen ya los datos de una enfermedad hepática crónica. Entonces, definitivamente sí estamos viendo la punta del iceberg. ¿Cuál es la situación específicamente en nuestro país? La epidemiología ha ido cambiando, pero se estima que más o menos entre el 1 al 1.5% de la población general puede estar infectado por el virus de hepatitis C. Todo varía incluso de situación geográfica, siendo un poco más prevalente, hasta el 2% en el norte del país. Tiene que ver con un poco de lo que les hablaré adelante, de las vías de transmisión y qué tiene que ver con la frontera con Estados Unidos. Esto estima que más o menos estaríamos hablando entre 1 millón y medio de mexicanos que están infectados con el virus C. Esto se ha venido modificando. Dentro de todos los pacientes infectados por virus C existen genotipos. En su momento eran muy importantes porque dependiendo del genotipo era la duración del tratamiento y la probabilidad de cura. Hoy día es solamente para ver datos epidemiológicos. Vean cómo la gran parte del mundo estará infectado por el genotipo 1. En México, esto es mundial, estamos genotipo 1B, aquí estamos en México, y se considera que somos una zona de prevalencia más o menos del 1 hasta el 1.9%. La gran mayoría de los pacientes que tenemos aquí con hepatitis C serán genotipo 1 y del subtipo genotipo 1B. Les recuerdo, por eso era importante antes. Ya hablaré muy adelante del tratamiento, pero el tratamiento para el genotipo más frecuente pues, era muy largo y se curaban la mitad de los pacientes solamente, con muchos efectos adversos, que es algo que ha venido cambiando desde el advenimiento o desde el diagnóstico. Estas son las estadísticas un poco más reales de lo que pasa en México a nivel mundial.
falta que se actualicen, están un poco pendientes por el tema de la pandemia, pero más o menos estamos hablando de 1.5 o 500,000 más o menos mexicanos con virus C. Aquí está el 0.47%. Y vean, cuando ya lo unimos a pacientes que están coinfectados con virus B, virus C y VIH, pues la cantidad de pacientes son muchos, ¿no? Estamos hablando que virus C, más o menos 71 millones, ya cuando lo sumamos con virus B llega a ser a 400 millones, pero VIH 39 millones, y gran parte de estos pacientes estarán coinfectados, y eso es muy importante en el momento de determinar un tratamiento. Vean, esta tabla me parece muy ilustrativa de lo que pasa, son datos duros, ¿no? De 400 millones de pacientes que tienen hepatitis virales crónicas en el mundo, hay 4,000 muertes al día. La gran mayoría de los pacientes que tengan cáncer de hígado será secundario a cirrosis hepática por virus. Incluso en virus de hepatitis B, en ausencia de cirrosis, uno puede tener cáncer. Entonces eso es algo muy importante. El virus C es mucho más infeccioso que el VIH, ya vimos que también la prevalencia es mayor. Y es una enfermedad que genera mucha discriminación, y parte de esto importante es generar conciencia, que es una enfermedad que no se transmite por estar en contacto con la gente. Ya hablaremos más de las vías de transmisión, pero es una enfermedad que genera mucha discriminación. Inmediatamente que alguien sabe que tiene hepatitis C, es aislado. Y por último, no menos importante, todos, absolutamente todos podemos tener hepatitis. Entonces ahora, ¿qué es importante? ¿Quiénes podemos tener hepatitis? El factor de riesgo más frecuente es haber tenido transfusión sanguínea antes de 1995. Si recuerdan, hablábamos que el virus se descubrió en 1989. A partir de 1995, 94, en algunas series en nuestro país, la sangre es segura. ¿Okay? ¿Qué ha pasado? Pues a partir de esos años pues ya no debería haber más casos. ¿Qué sucede? La segunda vía ha ido en aumento, que son los usuarios de drogas intravenosas. La gran mayoría de los casos nuevos que vemos es por esto. Es un problema de salud pública. Aquí en nuestro país, afortunadamente, no es tanto como en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, es bien sabido que hay transmisión vertical de hijos de madres portadoras, incluso es mayor cuando el paciente está coinfectado con VIH, hasta el 17 al 25%. Si bien no se considera una enfermedad de transmisión sexual, sí puede haber, al momento de tener una relación, hombres que tienen sexo con hombres, puede haber transmisión a través de sangre, individuos con múltiples parejas sexuales o actividades sexuales sin métodos de protección, como les decía, con infecciones con otros virus como VIH o virus B. El uso de cualquier droga inhalada, sustancia ilícita, te pone en situaciones de riesgo en las cuales puedes adquirir el virus. Ya hablaba de virus B, tatuajes o piercings, pero sobre todo cuando se llevan a cabo en situaciones insalubres, ¿no? Si se hace en un lugar bien, no debe de haber riesgo. El haber estado en alguna prisión, reformatorio, antecedentes de hemofilia o hemodiálisis, que están en contacto constante con sangre. Todos los que somos profesionales de salud, policías, bomberos, que estamos en exposición con cosas punzocortantes, los trabajadores o trabajadoras sexuales, y el estar en un asilo o unidad psiquiátrica son los factores de riesgo más importantes que estaré mencionando. Principalmente transfusiones sanguíneas antes de 1995, uso de drogas intravenosas, son los más importantes. ¿Cuál es el problema este? Justo esta diapositiva me gusta porque ejemplifica el problema. La heroína es una droga altamente adictiva y es muy barata, cuesta lo mismo que un café. Entonces, con una sola dosis es suficiente para que un paciente genere adicción y dependencia. Puede ser que no, pero es lo más factible. Entonces, ¿qué tenemos? Un grave problema, que es una situación altamente adictiva, de fácil acceso y que va a generar infecciones. Está bien establecido que cuando un paciente usuario de drogas intravenosas utiliza una aguja, por lo menos lo comparte con 5 personas más. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando? Pues factores de riesgo. ¿Quién puede tener esta enfermedad? Porque el diagnóstico es relativamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sospecharlo. ¿Por qué? Ese es el problema también importante de esta enfermedad, que es asintomática en la gran mayoría de los casos. Ya les pondré una imagen que habla de la evolución natural, pero pueden pasar décadas de que el paciente adquiere el virus a que genera algún síntoma por complicaciones del mismo.
Como les decía, la infección es asintomática y muchas veces el diagnóstico es incidental, paciente que va a donar sangre y de repente ahí aparecen anticuerpos. Nosotros tenemos una sospecha alta por una transfusión sanguínea en los 80s, algún paciente que tiene tatuajes, que estuvo privado de su libertad y no se hicieron en las condiciones adecuadas, uso de drogas intravenosas, por supuesto, cocaína, alguna otra. Bueno, pedimos la prueba, anticuerpos, nos salen positivos, ya nos orienta. Pacientes que tienen alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático o, desafortunadamente, cuando ya llega el paciente con todos los estigmas claros de una hepatopatía crónica. Llega complicado, con sangrados, con encefalopatía, con ictericia, que es cuando el paciente se pone amarillo, o cuando tiene ascitis, que es cuando empieza a desarrollar sobrecarga de líquido. Entonces, como les decía, el diagnóstico, a diferencia de lo que pasa con virus B, es relativamente sencillo. Yo tengo una sospecha y aquí cabe la pena mencionar que aquí en el hospital nosotros contamos con las posibilidades de hacer pruebas rápidas para medir anticuerpos del virus C en la clínica de hepatitis. Entonces, toda persona que tenga sospecha o que quiera puede acudir con nosotros a la clínica de hepatitis. Se hace la prueba de anticuerpo, no es reactivo, ahí quedamos. El paciente tiene factores de riesgo, vino a donar, tiene un anticuerpo positivo, hacemos la prueba confirmatoria. El virus de hepatitis C es un virus RNA, entonces lo que hacemos es medir la carga viral del virus. Sale positiva, iniciamos nuestro protocolo para ver si el paciente es candidato a ser tratado. Y si no es detectable, lo más seguro es que el paciente o ya tenía un falso positivo o en algún momento tuvo la fortuna de ser una hepatitis C y desarrolló solo anticuerpos y no evolucionó a la forma crónica. La gran mayoría de los pacientes, 80%, evolucionarán a formas crónicas. Entonces, ¿en quién lo vamos a buscar? Ya decía yo, y no me cansé de decirlo, muchas veces es asintomática, por no decir todas. Entonces, tengo que estar buscándolo en pacientes con factores de riesgo. A lo mejor el paciente llega a nosotros por un accidente y yo veo que utiliza drogas intravenosas a la hora de hacer el interrogatorio general, la historia clínica. Esta es la principal causa de nuevos casos. Todo paciente que vive con VIH, tenemos que hacerles perfiles virales cada 6 meses. Antecedentes, como les decía, de tatuajes en sitios no regulados. Pacientes que están en unidades de hemodiálisis también se monitorea, se hace un tamizaje cada 6 meses. Personas que tienen alteraciones en las pruebas de hígado, cuando llegan aquí a la consulta de gastropatología, hay que valorar dentro de las probabilidades, dependiendo del patrón y todo, si el paciente puede tener virus C. Las transfusiones, trasplantes, todos los que estamos en exposición con agujas o niños que nacieron de madres positivas con el virus C. Ahora, esto es algo muy interesante que pasa con esta enfermedad. Partimos de que en 1989 no la conocíamos, a que ahora ya incluso la podemos curar. ¿Y a qué se debe esto? Que ya se conoce perfectamente cuál es el ciclo de vida del virus C y además tenemos tratamientos muy específicos que actúan en distintos puntos en el momento de que existe la replicación del mismo. Aquí no me detendré demasiado, solamente hablaré un poco del momento en el que entra el virus, se une a los receptores, se fusionan, entra dentro de la célula, empieza a hacer un proceso que se llama de traslación y poliproteínas, ya tiene el RNA positivo del virus, empieza la fase de replicación. Aquí es importante porque uno de los medicamentos que vamos a utilizar, más bien un grupo de estos, se llaman inhibidores de proteasas, actúan aquí. Luego, si el virus no se controla y sigue su ciclo normal, empieza a haber una fase de replicación constante, empezará a desarrollar ya la enfermedad como tal, ¿no? Esto se une a los viriones y van a estar en transporte y liberación fuera de la célula. No lo consideré necesario en esta plática, pero vale la pena mencionarlo en este momento. Precisamente por eso el virus de hepatitis C, si bien se conoce que es un virus que afecta al hígado, tiene múltiples manifestaciones extrahepáticas, o sea, afecta a otros órganos fuera del hígado, precisamente por esto. Riñón, piel, vasos, cerebro, ¿ok? Puede hacer mucho y a nivel cardiovascular es muy dañino, ¿ok? Se asocia a linfomas y algunas otras neoplasias, independientemente de la probabilidad de desarrollar un cáncer de hígado. Y vean, actualmente nosotros contamos con 3, digamos, targets directos para tratar o medicamentos específicos que ahora les pondré una tabla más adelante de cómo evolucionamos
de conocer poco el virus a que ahora ya conocemos toda su estructura y por eso lo podemos tratar. Y contamos con 3 medicamentos que son inhibidores de proteasa, que ya se utilizan en otras enfermedades virales, los inhibidores de la NS5B y de la NS5A. La A es para recordar, es los que acaban con asbir, daclatasvir, onvitasvir, los que tenemos acá. Los de la NS5B son buvir y los inhibidores de la proteasa son los previres. Cada uno tiene sus indicaciones y cada uno tiene que ver con un tratamiento específico. Entonces vean cómo ha cambiado el tratamiento. Desde el advenimiento del conocimiento me voy a cifrar en esta tabla, que es desde que inician los primeros datos de que existía una hepatitis no A, no B en los 70s, a principios de los 80s, a que se identifique el virus en 1989. Allí el tratamiento, lo único con lo que contábamos era el interferón estándar y posteriormente el interferón pegilado. Se agregaba ribavirina con una idea de mejorar la respuesta viral sostenida. Respuesta viral sostenida es el término que determina que un paciente se curó de hepatitis. Ahora vean, en 2000 a 2011 no hubo mayor cambio, prácticamente seguimos tratando con interferón y ribavirina. Los pacientes con genotipo 1 se trataban un año, se curaban 48-52%, genotipo 2 y 3, que son menos frecuentes aquí en nuestro país, como vimos en las primeras diapositivas, se curaba el 80%. Pero vean, a partir de 2014 yo podría decir que todo cambió, que fueron los primeros indicios del advenimiento de los agentes antivirales directos. ¿Qué son estos? Son los tratamientos libres de interferón. El interferón es un medicamento que se aplicaba semanalmente subcutáneo y además eran muchas pastillas y como les decía era poco efectivo con muchísimas reacciones adversas y además graves que requerían hospitalizaciones, transfusiones y medicamentos y además eran tratamientos caros. A partir de los tratamientos libres de interferón pasamos a tener tratamientos altamente efectivos con curaciones arriba del 90-95% y que además tienen efectos adversos nulos o similares a placebos. Y vean, ¿esto a qué se debe? A que eso conocemos, aquí tenemos toda la estructura del virus y cómo cada uno de estos medicamentos va a actuar en un punto distinto en el ciclo de vida del virus, como les mencioné al principio. Entonces vean qué sucedió. Pasamos del 2014, que tenemos buenas combinaciones de tratamientos agentes antivirales directos, que unos es una pastilla al día y otros son 3 pastillas al día, con tratamientos cortos de 8 a 12 semanas, a que al día de hoy ya contamos con tratamientos pangenotípicos. ¿En qué se refiere? Y por eso les decía que los genotipos ahora no son tan importantes, que ya tenemos por lo menos 2 alternativas terapéuticas, 2 tratamientos distintos para cualquier tipo de genotipo, desde el 1 al 6. Cada uno con sus peculiaridades, pero ya pasamos de que no conocíamos el virus a que ya prácticamente con una pastilla podemos tratar a todos los pacientes. Gracias a eso es que ya se postula y se piensa en que podemos lograr una eliminación. Cuando uno tiene un tratamiento altamente efectivo, seguro, con efectos adversos muy pobres, bueno, podemos pensar en eliminar una enfermedad. Al no tener una vacuna no podemos hablar de erradicación. Ahora, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? La enfermedad temprana, el paciente adquiere el virus. Vamos a poner el ejemplo del paciente que tuvo una transfusión, va a tener un hígado normal. La evolución es 20-25 años en que va a pasar de una enfermedad crónica, les decía yo el 80%, y de ese un 20% desarrollará cirrosis. De esa cirrosis va a pasar a tener una cirrosis compensada o estable, a que se descompense con todas las complicaciones que ya hablaba, sangrados, encefalopatía hepática, que son alteraciones neurológicas, el paciente empieza a tener sobrecarga de líquido y se pone ictérico, amarillo, que eso habla de un daño muy avanzado y grave. ¿A qué nos va a llevar? Al desarrollo de carcinoma hepatocelular. Los virus son altamente oncogénicos y la gran mayoría de los pacientes que tienen cáncer de hígado, 90%, aproximadamente serán dentro de hígados cirróticos. Entonces, en ausencia de un trasplante, pues la probabilidad es la muerte. Esta es otra tabla que nada más ejemplificaba más o menos lo que yo les decía, cómo pasamos de que en los 90s se curaba nadie a que a partir del 2014 con los tratamientos libres de interferón curamos más del 90%. Y hoy día, les decía, con los nuevos tratamientos, en vida real se cura hasta el 100% de los pacientes. Entonces ya podemos hablar de que se cura. ¿Qué sucedía antes? Vean, esta caricatura ejemplifica el problema, que los pacientes son asintomáticos. Imagínense tener una enfermedad asintomática y que tener un tratamiento durante un año que te vas a curar el 50% y todo el tiempo te vas a sentir mal. Pues lo que hacía la gente, pues suspendía sus tratamientos. ¿Qué pasa? Pues todo lo que les digo suena muy bien, muy bonito.
¿Cuál es el problema? Esto, los tratamientos son muy caros, ¿ok? Los pacientes pasaron de tener una enfermedad no conocida a ser incurable, pocas veces curable, a que hoy día es impagable. Entonces, todas las metas y los esfuerzos tienen que ir encaminados a lograr que esta enfermedad que ya es curable sea pagable, o por lo menos los pacientes tengamos la oportunidad de ofrecerles un tratamiento y se curen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que necesitamos para que un paciente tenga esto y se cure? Primero necesitamos un tratamiento altamente efectivo, que tenga respuestas virales sostenidas, que les digo que es el término que habla de curación, más del 95% lo tenemos. Que sea seguro, lo tenemos. Que sea tolerable también. Los pacientes no tienen efectos adversos, es una pastilla o 3 al día, efectos adversos leves, un poquito de dolor de cabeza, algo de náusea. Entonces, eso es lo que necesitamos para todo paciente. ¿Qué otra situación es muy importante para eliminar? O sea, para hablar de comunidades amplias y grandes, empezar a tratar y curar a más gente, pues que el tratamiento sea mucho más sencillo, más fácil y que sirva para más gente. Entonces, con los nuevos tratamientos pangenotípicos lo logramos. Que tengan alta barrera de resistencia también. Recordemos que muchos de estos pacientes pueden tener coinfecciones con otros virus. Entonces, hay que ver interacciones, pero estos medicamentos nos permiten tener opciones. Que el tratamiento sea corto. Mientras más largo y más complicado, genera menos apego. Los tratamientos, mientras más cortos, será mejor. Y lo tenemos con estos tratamientos para virus C. Les decía que son de 8 semanas a 12. O sea, 2 meses a 3 meses. Interacciones farmacológicas mínimas. La mayoría de las veces podemos modificar los medicamentos que ya toma el paciente y que tome la menor cantidad de tabletas, como les decía. Y que el tratamiento llegue al paciente, ese es uno de los principales problemas, que lo tengamos y se lo podamos dar. Entonces, ¿cuál es la situación del mundo? Y por eso hablar el día de hoy, que se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis, de esto. A partir del 2017, la Organización Mundial de la Salud desarrolló el Informe Mundial sobre las Hepatitis. Tenemos que ver que es un problema de salud pública que genera alta morbimortalidad y que es más frecuente de lo que pensamos. ¿Cómo podemos hacer? Prevenir. Hablando de virus B, vacunación desde el nacimiento. Hacer pruebas. Toda persona con factores de riesgo, pruebas. Y que cuando yo ya diagnostique a esos pacientes, pues tenga tratamiento. Si no, nos quedamos a la mitad. Necesitamos tener estos 3 rubros. Prevención, acceso a pruebas y tratamientos. ¿Hay estrategias de eliminación en todo el mundo? Sí. Hay cada uno. Aquí en México tenemos nuestro Consenso Mexicano de Hepatitis C. Hay un programa específico para la eliminación de hepatitis C. En México y aquí en el hospital, nosotros con la clínica de hepatitis tenemos también la posibilidad de ofrecerles tratamiento a nuestros pacientes al ser un hospital acreditado para tratarlo. Entonces aquí aprovecho también para invitarlos a todos los que ven esta sesión, que tengan pacientes, que tengan factores de riesgo, que conozcan a alguien, algún familiar, que con toda confianza se acerquen y les podamos hacer una prueba. La meta de la OMS es 2030, la eliminación de la hepatitis. Desafortunadamente en México, por la población y la situación en la que nos encontramos, a diferencia de otros países, no estamos en vías de lograr esto, pero definitivamente sí se está haciendo un esfuerzo muy grande, por lo menos para tratar de hacer ejercicios de microeliminación en pequeñas zonas y de ahí hacerlo un poco más global. En algunos países como España, Francia, Australia, van muy adelantados, pero son poblaciones muy pequeñas con mayores accesos, ¿no? Entonces, como les decía, ¿qué hacemos aquí en el hospital? Nosotros tenemos la clínica de hepatitis C, se acreditó el hospital en el 2015, ya tuvimos la fase de reacreditación y hemos tenido la oportunidad de tener estos tratamientos para curar a muchos pacientes. Y lo digo así porque ese es el mensaje: estos pacientes no se tratan, se curan. Entonces es importante mandarlo con nosotros a la clínica hepatitis, con la doctora Mesa, con todo el equipo de epidemiología. Esto es un equipo muy grande, no me detendré aquí a mencionarlo, no sé el tema de la sesión, pero aquí influye todo, no solo el área médica, incluso es muchísimo más importante todo lo demás, desde la gente alrededor que envía a los pacientes a referencias, todos los médicos que los captan, enfermeras que trabajan con nosotros, trabajo social, químicos, y todos los que favorecen, administrativos y dirección médica, que favorecen que tengamos acceso a esto. Entonces el tratamiento salva vidas, por supuesto,
Mientras antes lo hagamos, será mejor. Vean, nosotros tenemos, afortunadamente, a diferencia de otros países que pueden ver, yo me centré en esto que es de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros en México sí podemos tener acceso a tratamientos para hepatitis B y hepatitis C. Hablemos solo de hepatitis C. Aquí en México y aquí en el hospital tenemos la probabilidad, bueno, la posibilidad de captar a estos pacientes y ofrecerles el tratamiento que necesitan. ¿Para qué? Pues para que, si se puede prevenir cirrosis, si ya tiene cirrosis, que no se descompense y prevenir el desarrollo de cáncer. ¿Cuál es el beneficio? Es algo que siempre preguntan los pacientes. Bueno, ¿qué beneficio tiene que yo me cure de hepatitis si ya tengo cirrosis, ya tengo una enfermedad muy avanzada? Bueno, hay muchos. Sin duda, disminuye el riesgo de muerte, disminuye el riesgo de cáncer de hígado, previene que si tú ya tienes cirrosis se descompense la enfermedad. Sí hay evidencia clara de que la inflamación que ya tiene el hígado puede haber una regresión de la misma. Sin duda, si el paciente es candidato a un trasplante, si tú trasplantas a un paciente con hepatitis, en el nuevo hígado va a tener 100% hepatitis, va a tener una carga viral en 2 semanas. En cambio, si tú lo tratas antes, lo curas de la hepatitis C y se trasplanta, va a ser un hígado sano. Mejora la calidad de vida. Todos los pacientes que se curan de hepatitis C mejoran su calidad de vida, reduce la frecuencia de manifestaciones extrahepáticas, como mencionaba, renales, crioglobulinemias, cardiovasculares, linfomas. ¿Por qué también es importante? No cabe duda que la hepatitis C es una carga social. Es una enfermedad que cuando avanza, desarrolla enfermedad crónica, vas a tener constantemente un paciente que va a llegar a urgencias por descompensaciones, por sangrados, infecciones, encefalopatía, ascitis, que es cuando se llena el paciente líquido. Se utilizan recursos de salud, hay muchos estudios de farmacoeconomía de costo-beneficio y sin duda es infinitamente más el beneficio de tratar y curar a estos pacientes que el manejar las complicaciones de la enfermedad. Y sin duda, si lo ve uno desde el punto de vista económico, laboral, es una enfermedad que o genera ausentismo laboral o definitivamente incapacita a los pacientes cuando ya tienen una enfermedad crónica avanzada a trabajar. ¿Cómo erradicar esta enfermedad? Pues no se puede erradicar, pero sí podemos hablar de eliminación mientras no tengamos una vacuna. Hay que tratar a más del 75-80% de la población infectada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Diagnosticando a la gran mayoría de los pacientes. Hay que tratar a los grupos de alto riesgo y así evitar la transmisión del virus. Pacientes que están privados de su libertad, pacientes que viven con VIH, pacientes que son usuarios de drogas. Y el tratamiento, este es el mensaje también súper importante. Todo paciente que tenga hepatitis C debe ser tratado, independientemente de edad o situación extra. Es una recomendación A1. Entonces, ya sabemos qué sirve, qué necesitamos y qué hay que hacer para lograr la eliminación para el 2030. Lo primero, vacunar. Aquí en México, dentro de la cartilla nacional, contamos con la vacuna de hepatitis B, pero en muchos países no. Hay que hacer implementación temprana, campañas de concientización de la enfermedad, que necesitamos vigilar. Todos los pacientes hay que vacunarlos al nacimiento, tener acceso a los tratamientos y tener las herramientas diagnósticas, que ya les decía yo que no es tan complicado. El problema es acceso y costos. ¿Qué no funciona? Que los pacientes no tengamos buena adherencia a los tratamientos, que no tengamos campañas de prevención de toxicomanías o acceso a inyecciones seguras, prevenir todas estas transmisiones de la infección por sangre. Todo eso sabemos que no funciona, que hay que hacer todo lo contrario. Y si logramos llegar a esta meta del 2030, se va a reducir la cantidad de muertes del 65% y esa tabla que yo les demostré del New England, que hablaba de la mortalidad hacia arriba para el 2040, pues se va a ir hacia abajo. Y vean, con estas herramientas y que afortunadamente tenemos aquí, podemos lograr disminuir la probabilidad de muerte de 500,000 personas por año. Entonces, vale la pena, por supuesto. ¿Cuál sería el futuro? Vean, esto ni siquiera es una cosa de medicina, esto salió en las noticias. Cuando aparecieron estos tratamientos libres de interferón, así se vendían, una droga milagrosa para hepatitis C gratis. Como muchas cosas en la vida, no es gratis. Por eso son los esfuerzos de todos los sistemas de gobierno, de salud pública, para que tengamos acceso a estos medicamentos. Aquí en el país,
Les decía, hay un plan de eliminación nacional y aquí en el hospital tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, sería el futuro, por supuesto, una pastilla una vez al día, 3 meses y que se curen. Sí es algo plausible, sí se hace aquí en el hospital, pero definitivamente es más difícil y tenemos que llegar a más gente. ¿Cuáles son los retos? Si no hay acceso, no hay tratamiento y no vamos a curar a los pacientes. Datos contundentes nuevamente. Hepatitis C, hay 71 millones de personas y solo el 1% de todos ellos acceden al tratamiento. Es algo que siempre les decimos aquí en la clínica. Usted que está recibiendo este tratamiento que se va a curar de hepatitis, es el 1% en el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos? Aumentar la probabilidad, de más pacientes diagnosticados y también mayor acceso a los tratamientos. Si no, va a pasar lo que ya se veía en esas gráficas del principio. No solamente va a aumentar los casos, sino va a aumentar la mortalidad de los mismos. Y ya para terminar casi, solamente esta frase me gusta mucho porque creo que ejemplifica claramente lo que ha pasado con la evolución del virus de la hepatitis C, que es el doctor Stars, que de hecho también es un hito en la historia de la hepatología como cirujano de trasplantes de hígado. Él decía que la historia de la medicina ha demostrado que aquello que fue inconcebible ayer, apenas alcanzable hoy, será algo rutinario en el futuro. Y así pasó con la hepatitis, algo que muchos maestros fallecieron en el camino de ni siquiera saber qué tipo de hepatitis era, por qué se transmitía. Ahora ya no solo pasó a ser algo que se pueda hacer, sino que ojalá a partir de ahora, para el 2030, sea algo rutinario, como pasa en muchos sitios, que sea algo que todos los pacientes que tengamos con hepatitis los curemos y que no haya más contagios. ¿Qué hay que hacer? Hay que actuar hoy mismo, hay que eliminar la hepatitis, hay que marcar, como dice aquí, la diferencia con equipos multidisciplinarios, trabajo social, calidad, CISFA en el caso del hospital, infectología, gastroenterología, medicina interna y definitivamente todas las personas, administrativos, jurídicos, todos ponen su grano de arena para que se logre, para que cada paciente que vaya a la clínica obtenga su tratamiento y se cure. Ya para finalizar, los mensajes para llevar a casa. Recordar que la hepatitis C es una enfermedad silente y subdiagnosticada, asintomática en la gran mayoría de los casos. Hay tratamientos efectivos, muy efectivos, curativos, pero con poca disponibilidad. De no diagnosticarse a tiempo o tratarse de manera oportuna, va a evolucionar a una forma crónica, incluso a la muerte, por cirrosis y sus complicaciones o cáncer de hígado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Buscar de manera intencionada todos los pacientes que tengan factores de riesgo, hacer una prueba de anticuerpos para virus C. Todos los pacientes con carga viral detectable deben ser o acceder a tratamiento. Y para finalizar, mensaje muy importante del día de hoy, la hepatitis C es curable. No se controla, es una enfermedad que curamos. Gracias. Agradecemos la presentación excelente del doctor Guacuja con este tema de hepatitis C. Le entregamos una constancia de su participación en esta sesión y a todos los que nos siguen todos los miércoles en estas sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, los invitamos a presentarse nuevamente por esta vía virtual el próximo miércoles. Que tengan un lindo día.